Hermanos y hermanas, paz y bien. Paz y bien. Iniciamos una nueva jornada rezando nuestra cuaresma de San Miguel Arcángel. Estamos en el 10º día, en la cual pedimos la poderosa intercesión de nuestro querido San Miguel Arcángel, bajo la intercesión también de San Francisco de Asís, que nos acompaña en este camino cuaresmal. Así que queremos iniciar invocando a la Santísima Trinidad para que nos acompañe durante toda la jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo, que es luz y guía nuestras vidas, para que nos ayude a que podamos rezar con mucha fe en esta jornada. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermano, hermana, seguimos revisando el capítulo 2 de nuestra encíclica La Fratelli Tutti, que lleva por título Un extraño en el camino. Habíamos dicho que en este capítulo en especial el Papa Francisco se detiene así muy detalladamente, muy profundamente, a revisar la parábola del buen samaritano. Hoy ponemos la mirada en los ladrones, en los que pasan por el camino mirando a otro lado, en los que pasan de largo. O sea, hay tres personajes en los que queremos fijarnos en este día. En los ladrones propiamente, en los que pasan por el camino mirando a otro lado, por los ñembotaú, por los que se hacen la vista gorda, por los que pasan de largo. El Evangelio justamente nos habla de dos personajes que pasan de largo, pero seguramente en un día, si era un camino transitado, hubieron más personas que pasaron de largo y no les atendieron, personas ya, digamos, personajes secundarios, podríamos decir. Y seguramente, como muchos de nosotros habremos experimentado en nuestra vida, habremos visto gente que pudo haber hecho algo, pero para no involucrarse, para no tener ningún problema, simplemente miró a otro lado y siguió con su vida. El Papa quiere que nos fijemos en estas actitudes, no precisamente tanto en los personajes, o mejor dicho, a partir de los personajes, en las actitudes de estos. Dice el Papa Francisco, los ladrones representan las tinieblas de la corrupción. A veces nosotros estamos tentados a decir, pero yo no le robo a nadie, yo no le asalto a nadie, yo no entro a ninguna casa a robar nada. Pero muchas veces somos perfectos ladrones del tiempo del otro hermano. Por ejemplo, por poner un ejemplo rápido que se me ocurre ahora. A veces hacemos pequeñas corrupciones cuando, por ejemplo, nos detienen en la calle y coimeamos con el policía de tránsito, por ejemplo. Cuando copiamos en los exámenes, son formas de corrupción. Quizás la primera realidad, lo primero en lo que podemos detenernos a pensar son en nuestras formas de corrupción. Aquellas que son del día a día, aquellas que son del cotidiano, aquellas que de tan comunes que son, ya ni nos damos cuenta. Entonces, el Papa Francisco nos invita a través de su carta a detenernos un poco, a fijarnos en nuestras corrupciones. El Papa Francisco se detiene en los primeros personajes que citamos, mejor dicho, en los que pasan de largo, perdón. Dice que el sacerdote y el levita eran personas religiosas, ya dijimos esto, ¿verdad? A veces nosotros somos personas religiosas, decíamos, volvemos a repetir, pero ante la necesidad o cuando nos está apretando mal la situación, andamos u optamos por el camino de la corrupción, ¿verdad? Pero yo soy una persona religiosa.
Dice el Papa que estos personajes cuestionan profundamente nuestras formas de religiosidad. ¿Y por qué? Por lo que ya habíamos dicho. Vamos a misa seguramente los domingos, seguramente tenemos nuestro santo de devoción, seguramente tenemos nuestras estampitas, seguramente rezamos el rosario, pero a la hora del vamos, optamos por un camino corrompido. No soy capaz de decirle no a aquello que va contra mi conciencia, a aquello que va contra lo que me enseña Jesús, aquello que va contra lo que nos enseña la iglesia, aquello que va contra lo que nos dice el sentido común, porque a veces obramos totalmente atravesadamente, vamos a decir, ¿verdad? Entonces nos sigue diciendo nuestro querido Papa Francisco: una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca de Dios, creerse con más dignidad de los demás. Esto es fuerte, porque a veces nosotros andamos, como venimos diciendo, así mal que mal vivimos nuestra fe, pero igual nos creemos superiores a otros, y esto sí es feo. No es que es malo nomás, sino que es feo, porque yo no me doy cuenta que vivo mal, no me doy cuenta que soy una persona corrupta y para colmo y remate me creo superior al hermano que seguramente ni siquiera conozco. El Papa creo que seguramente esta debe ser una de las de los reclamos más fuertes o de las provocaciones más fuertes que nos hace en esta encíclica así de tú a tú, ¿verdad? Y dice el Papa: pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos. Y esa apertura de fe será la garantía de una auténtica apertura a Dios. Entonces, si bien el reclamo del Papa es fuerte y es bastante necesario, eh, también Él nos da un poco la puerta por la que podemos transitar para resolver este inconveniente, este drama de nuestra conducta de cada día. Actuar o buscar puertas por las que podamos llegar a los hermanos. Seguramente, hermano, hermana, vos, seguramente, hermano Fabián y yo, en nuestro tiempo de formación, en nuestro tiempo ya seguramente de vida religiosa, vimos con cuánta confianza se nos acercó alguien, confió en nosotros, creyó en nosotros, nos compartió alguna realidad de la vida o nos dio alguna tarea con tanta fe que la fe de ese que se acercó a mí me ayudó a ser mejor persona. Esto es grandioso, porque en vez de agarrar y despotricar contra tu prójimo, podés cambiar un poco el lente con el que le mirás, la forma en la que te acercás y acercarte a él con más fe, con más esperanza, con más amor. Entonces, nos dice el Papa, esa es la garantía de una auténtica apertura a Dios. O sea que yo me abro al hermano, el hermano me ayuda a mí a ser mejor y en esa apertura, en ese cambio de vida vamos descubriéndole a Dios. Entonces seguramente cuando vamos a misa, cuando rezamos nuestro rosario, cuando rezamos con nuestra Biblia, cuando tenemos nuestro momento de encuentro con Dios, nuestro corazón va a sentirse más libre. Nuestro corazón seguramente se va a sentir más cercano a Dios y no tan cargado de culpas o no tan fingido seguramente. Porque me imagino y pienso en mí cuántas veces cuando macaneamos por la vida o reconocemos nuestra distancia con Dios o tenemos que fingir ante Dios que todo está bien. Entonces, hermano, hermana, que podamos seguir leyendo, que podamos seguir profundizando nuestra carta encíclica, la del Papa Francisco, y nuestra parábola del buen samaritano, para que las luces del Espíritu vayan sumergiéndonos en esta palabra que nos da vida. Y les dejamos la pregunta de esta jornada. Entonces, ¿será que dejamos tirado al que está lastimado para correr cada uno a refugiarnos en la seguridad de nuestros quehaceres? Entonces, esa es la pregunta de la jornada. Entonces, hermanos y hermanas, les repito, ¿será que dejamos tirado al que está lastimado para correr cada uno a refugiarnos en la seguridad de nuestros quehaceres? Con esta pregunta entonces y con lo reflexionado con el hermano José, vamos a rezarle entonces
a San Miguel Arcángel y que Él nos ayude también a poder ir luchando contra tantas adversidades que nos encontramos en el camino, ¿verdad? Y también con la oración del Papa Francisco que Él nos propone en la Fratelli Tutti. Recemos juntos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos, inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les proteja. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire con bondad y les conceda la paz. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor